Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 32 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hacer un repaso por los módulos del 6 al 10. Comenzamos con el módulo 6, planificación. A la hora de planificar, el docente necesita considerar los siguientes puntos. A. Elegir las actividades según las necesidades del grupo. B. Agregar materiales complementarios teniendo en cuenta que sigan las estrategias de L. C. Eliminar algunas actividades que no sigan el objetivo de la clase. Esto puede pasar en muchos casos, especialmente en la enseñanza para niños. A veces también las actividades están repetidas, lo que causa aburrimiento en los alumnos. D. Adaptar las actividades, el lenguaje y también la tarea según el grupo. E. Secuenciar las actividades. En el caso de elegir un libro de texto hay que considerar los siguientes puntos desde la perspectiva de la enseñanza del español en la India. El precio del libro, especialmente en la India, donde los libros de otras materias son mucho más baratos que los de español. B. Hay que evitar el uso de libros fotocopiados, primero porque está en contra de la idea de los derechos de autor y en segundo lugar porque los alumnos pierden interés. C. Busca un libro que también contenga ejercicios o tareas interesantes para realizar. D. Un buen manual ha de contener también capítulos de autoevaluación. E. Un buen libro ha de tener lecturas graduadas. F. El diseño del libro también es muy importante y el hecho de que el contenido aparezca bien explicado. G. Un recurso que mantiene un buen equilibrio entre todas las destrezas. H. Por encima de todo, lo más importante es que el libro consiga la inmersión del alumno en la nueva lengua. Algunos libros son una mezcla de inglés y español. Recuerde que estamos intentando que el alumno entre en el mundo de la nueva lengua. Por eso es importante, por ejemplo, que el libro contenga imágenes, que contenga una guía didáctica y que no mezcle o que no utilice estereotipos. En palabras de Ribe y Vidal, las tareas traen al aula un soplo de aire fresco, de realidad, un modo natural de actuar que es bienvenido por los alumnos. Desde este enfoque, la clase no se plantea como descripción de la lengua, sino cómo hacer cosas con la lengua. Las hace el alumno. El profesor le guía y asiste. En el caso de la planificación para L en la India hay que considerar añadir los criterios de evaluación. La planificación de L en la India tiene que ser realista, que la puedas cumplir, flexible, que tenga en cuenta los imprevistos que puedan surgir, readaptarla cuando resulte necesario, puntual, comenzar siempre a la misma hora, equilibrada, repartir bien el tiempo para cumplir todos los objetivos. También sería recomendable preparar el material que vayas a utilizar antes de empezar el estudio. Un buen plan tiene que mostrar variedad, flexibilidad y las técnicas para impartir el curso. En caso de indisponibilidad de los tres, el profesor no puede parar, pero puede seguir enseñando con lo que tiene. La habilidad de adaptarse a los cambios es muy importante en la figura de un buen profesor. Módulo 7. La teoría de Noam Chomsky y su relevancia para la enseñanza de L, las influencias en la India. Noam Chomsky publica su libro Syntactic Structures, en el que sienta las bases para una profunda transformación en los estudios lingüísticos y en los nuevos enfoques para la enseñanza de idiomas extranjeros. Chomsky nos dice que una persona que conoce una lengua ha dominado un sistema de reglas que relacionan sonido y significado de una manera muy definida para un conjunto infinito de frases posibles. Vamos a hablar sobre la enseñanza comunicativa. Otra gran aportación importante de la enseñanza comunicativa de los últimos años es el desarrollo de la competencia intercultural, que pasa a ser un objetivo fundamental en el aprendizaje de una lengua. Vamos a hablar sobre Internet y el enfoque comunicativo.
Tenemos que ser muy optimistas sobre la posibilidad de enseñar comunicativamente la lengua en Internet. Nos referimos ahora a Internet y el enfoque comunicativo. Tenemos que ser muy optimistas sobre la posibilidad de enseñar comunicativamente la lengua en Internet. Afortunadamente, tanto las prestaciones y posibilidades de las tecnologías de información y comunicación ayudan a fomentar la autonomía del alumno, ya que los profesores se ven obligados a crear materiales que permitan al alumno abrirse paso entre la inmensidad de páginas que hay en Internet, sobre todo enseñándoles estrategias para que puedan enfrentarse solos a este nuevo tipo de materiales. Los métodos estaban basados en la teoría de la lingüística estructural y la teoría espírita de adquisición, según la cual la adquisición de las lenguas es básicamente un proceso mecánico de formación de hábitos de acuerdo con los principios de la teoría conductiva de psicología. Dichos métodos partían también del principio de que, siendo todas las lenguas diferentes, cada una había de ser aprendida o enseñada de manera diferente y sin relacionarla con la lengua materna. Los alumnos indios, a la hora de estudiar o aprender el uso del verbo gustar en español, lo aprenderán desde el hindi y no desde el inglés, puesto que tiene cierta semejanza con el primero. La importancia de la producción de gramáticas pedagógicas en diferentes lenguas de la India está basada en las investigaciones contrastivas de las estructuras gramaticales del español y de la lengua india pertinente. Las gramáticas pedagógicas no solo dejarán a los estudiantes transferir su conocimiento de las características de su sistema primario, sino que también ayudarán a los estudiantes a rellenar los huecos o las lagunas de su experiencia en la clase. Los alumnos indios siempre tienen una ventaja, ya que están expuestos a varias lenguas. Aportaciones basadas en el concepto de competencia lingüística. En su crítica a Verbal Behavior de Skinner, Chomsky sostiene que el enfoque conductista es totalmente inadecuado para dar cuenta del comportamiento verbal. La relevancia de Chomsky en la enseñanza de L y la influencia en la India. El papel que desempeña la primera lengua, la lengua materna, en el aprendizaje de una lengua extranjera por el estudiante adulto llama la atención desde hace algún tiempo de los profesores de lenguas extranjeras y de los que se dedican en la India a la lingüística aplicada, especialmente después de que Chomsky declarara que las lenguas humanas son universalmente parecidas, al menos a nivel profundo. Teoría de Chomsky hacia el aprendizaje de la lengua. Chomsky asegura que los niños tienen inicialmente y luego desarrollan consecuentemente una comprensión innata de la gramática sin importar dónde han sido criados. La gramática universal es el conjunto de principios, reglas y condiciones que comparten todas las lenguas. Chomsky afirma que la lengua materna se asimila con gran rapidez y con un estímulo mínimo y asistemático del mundo externo. Módulo 8. Enseñanza del vocabulario en el programa L. La enseñanza de la nueva lengua es incompleta sin aprender el léxico. La metodología enfatiza que la lengua es un medio para aprender contenidos y los contenidos son un recurso para aprender la lengua. Preguntas frecuentes en la clase de L. 1. La enseñanza específica del vocabulario no es necesaria. Pueden consultarse los diccionarios. 2. La enseñanza específica del vocabulario es esencial más aún que la de la gramática. 3. La única manera de enseñar vocabulario es repartir una lista antes de cada unidad. 4. La enseñanza específica del vocabulario es fundamental y tan importante como la de la gramática. 5. El docente no debe permitir el uso del diccionario en la clase de L. 6. El conocimiento de la lengua materna del aprendiente es fundamental para enseñar vocabulario, ya que se puede traducir y así evitar pérdidas de tiempo y malentendidos. 7. No debe traducirse el vocabulario. 8. El diccionario es una herramienta esencial para el aprendizaje de la nueva lengua. 9. El alumno debe aprender todos los vocablos que enseña el profesor en una clase. El enfoque nocio-funcional que se fue consolidando en los años 70
se basaba en la articulación de las funciones que presentan un tratamiento sistemático de las intenciones comunicativas del hablante y las nociones, los conceptos a los que el hablante se refiere en un acto de habla. 10. El profesor debería enseñar todo el vocabulario. 11. ¿Cuál es el límite de vocabulario que un alumno necesita aprender en una sesión? Según Encina Alonso, llegamos a conocer una palabra cuando somos capaces de pronunciarla, escribirla, reconocerla y recuperarla. El componente nocional se centra en las especificaciones de contenidos que tienen que ver en un sentido amplio con el significado. Según Encina Alonso, llegamos a conocer una palabra cuando 1. Somos capaces de pronunciarla, es decir, conocemos las características fonéticas del elemento léxico y podemos discriminarlo y producirlo. 2. Somos capaces de escribirla correctamente con una correcta ortografía. 3. Sabemos reconocerla de forma aislada y en combinación con otras al oírla y verla escrita. 4. Podemos recuperarla, viene a nuestra mente, cuando la necesitamos. 5. Sabemos cómo funciona gramaticalmente, es decir, si es un verbo sabemos la conjugación y su régimen preposicional, en el caso de los adjetivos, su concordancia, el orden que ocupa en la frase, palabras que pueden ir juntas, etc. 6. Conocemos todos sus significados importantes. 7. Sabemos utilizarla de forma apropiada en el contexto. Sabemos las connotaciones que tiene, tanto geográfica como socialmente. 8. Sabemos cómo no abusar de ella en los actos de habla. Michael Lewis introdujo el nuevo modelo de enfoque léxico basado en la hipótesis de que no se almacenan las palabras sino unidades de significado más amplio. Los alumnos ya son capaces de memorizar vocablos con la ayuda de las imágenes. Teoría psicolingüística. El almacenamiento del conocimiento se realiza por esquemas cognitivos relacionados con el conocimiento del mundo y con comportamientos culturales. Las estrategias para recordar vocabulario son, por ejemplo, agrupar temas, repetir, etc. La enseñanza del vocabulario en el programa de L tiene diversas fases: selección, presentación, consolidación y práctica. Módulo 9. Análisis de la lengua. El análisis de la lengua es muy importante pues representa una pieza clave y esencial del aprendizaje, pero desde hace algunos años ha venido emergiendo entre los especialistas la idea de que enseñarla de forma aislada al proceso comunicativo no resulta lo más acertado. La competencia gramatical es la capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles. El concepto de competencia gramatical fue propuesto por Chomsky en la obra Estructuras sintácticas en el 57 y constituye un concepto fundamental en la tradición de la gramática generativa. La dimensión referencial de la lengua es lo más fácil de ver. En este nivel, la lengua, en cuanto sistema simbólico de representación, remite a otra cosa, a lo extralingüístico. Así, por ejemplo, cuando usamos el término silla, estamos usando una abstracción. Silla abarca todas las posibles sillas del mundo extralingüístico, modernas, antiguas, de 3 patas, etc., para referirnos a algo concreto del mundo. Generalmente, al usar este término, estamos pensando en una silla concreta o en cómo creemos que deberían ser todas las sillas. Es decir, con este término solemos hablar del mundo. La dimensión metalingüística es un segundo nivel en el que no hablamos del mundo extralingüístico, sino de la lengua misma, de lo que decimos o de la interacción con nuestro interlocutor. Vamos a reflexionar con las siguientes preguntas. Intenta pensar en la perspectiva no solo de un profesor, sino también de un alumno. 1. El proceso de aprender una nueva lengua solo está basado en la adquisición de la gramática. 2. ¿Qué importancia crees que tiene la gramática en el aprendizaje y la enseñanza del español? 3. ¿Crees que es difícil enseñar la gramática en el contexto? ¿Cómo crees que será el estudio de la gramática? Importante recordar aquí que el docente debe presentar la lengua dentro de un contexto. Módulo 10. La enseñanza de la pronunciación en la clase de L.
El proceso de adquirir una nueva lengua es incompleto sin desarrollar la capacidad de hablar en la lengua, y en este campo lo importante es adquirir una pronunciación apropiada. La pronunciación está formada por dos partes: la ortología, que es la habilidad de pronunciar correctamente, y la ortofonía, que es el estudio de los medios para corregir la pronunciación. Desde la perspectiva de L en la India, muchas veces a la hora de programar un curso olvidamos introducir en nuestras clases aspectos que se dirijan hacia la enseñanza de la pronunciación y horas de práctica en el laboratorio. El hecho de que los adultos no suelan alcanzar una pronunciación en la lengua extranjera equiparable a la de los nativos no se debe exclusivamente a factores fisiológicos, sino también a otros factores de estilo cognitivo, calidad y cantidad del aducto lingüístico, motivación para adquirir una nueva pronunciación, etc. Para la mayoría de los aprendientes de una lengua extranjera, la adquisición de una buena pronunciación es un objetivo importante, ya que ésta facilita la comunicación oral fluida y eficaz. Preguntas frecuentes que el docente necesita analizar antes de programar el curso: la perspectiva del profesor para analizar las preguntas, el tratamiento de la pronunciación en los exámenes orales y los trucos que debería emplear el docente en el curso. Según el marco común, el profesor tiene que transmitir al alumno que es factible adquirir una pronunciación clara, aceptable y comprensible para el hablante nativo, pero que no lo es tanto conseguir una pronunciación cuasi perfecta, equivalente a la de los nativos, precisamente porque en el proceso de adquisición entran en juego muchas variables que con frecuencia escapan a su propio control. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.